¿cierto? O poder reforzar la idea de la clase pasada, ¿cierto? Tenemos que partir con que nuestras consultas siempre parten por un motivo: consulta, la anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, lo que nos va a dirigir al diagnóstico, ¿cierto? Y al tratamiento, siempre respaldado por este documento legal, ¿cierto? Que ya conversamos de qué se trataba, que es el consentimiento informado. Ya acá está como el diagrama de lo que es la ficha clínica, ¿cierto? Que también ya lo desglosamos bien. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores a considerar, ¿cierto? Que son factores que no están, ¿cierto? Que son factores que son algunos implícitos y otros más que están explícitos en la atención. Primero, los factores socioeconómicos, ¿cierto? Que eso es algo que muchas veces nosotros vamos a tener que inferir y preguntar dirigidamente si el paciente puede realizar un tratamiento rehabilitador complejo frente a indicar una exodoncia, ¿ya? En algunos casos hay dientes que sabemos que pueden tener alguna terapia rehabilitadora que incluye, en algunos casos, tratamiento de endodoncia, alargamientos coronarios, ¿cierto? Prótesis fijounitaria, ¿ya? Entonces nosotros podemos pensar que en un mundo ideal el paciente puede realizarse ese tratamiento, ¿cierto? Versus a la exodoncia, ¿ya? Entonces siempre hay que decir, mire, para poder salvar este diente usted necesita hacerse un tratamiento de endodoncia, una corona, ¿cierto? ¿Usted cree que pueda costear este tratamiento? Si el paciente dice que sí, perfecto. Si el paciente dice que no, en algunos casos, aunque nos duela la gana, ¿cierto?, tenemos que realizar la exodoncia, ¿ya? O en algunos casos son tantos los tratamientos que se van superponiendo: endodoncia, alargamiento coronario, corona, que versus a la exodoncia y al implante, en algunos pacientes está más indicado realizar un implante. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya, entonces factor socioeconómico, importante a considerar. Factores del paciente, ¿ya? Paciente, o sea, factores que vamos a recolectar principalmente de la anamnesis. Paciente que pueda tener alguna alergia, alguna alteración a la coagulación, que esté tomando algún medicamento que contraindique la exodoncia en ese momento, ya, anticoagulantes, qué sé yo, bifosfonatos, pacientes con hemofilia, ¿cierto?, con trastornos importantes en los cuales no vamos a poder realizar la exodoncia en ese momento. ¿Qué otro factor? Planificación del tratamiento integral, ¿ya? Muchas veces las exodoncias son parte de un tratamiento en la etapa inicial, ¿ya? Ustedes recuerdan cuáles eran las etapas del tratamiento integral, ¿cierto? Etiológica, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en algunos casos, en pacientes con una enfermedad periodontal importante, con una alta carga bacteriana, muchas veces estas exodoncias van a ser planificadas e indicadas al inicio del tratamiento. Entonces ustedes, cuando vean a sus pacientes integrales, tienen que tener como toda esta secuencia de tratamiento y pensar que es parte del comienzo, ¿ya? Factores del diente, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto?, extraer un diente que tenga, no sé, una movilidad grado 3, ¿ya?, a un paciente que tenga un diente, o un diente que tenga, ¿cierto?, que el diente no tenga movilidad, que tenga amplia destrucción coronaria, ¿cierto? La técnica va a ser distinta, el nivel de complejidad también va a ser distinto. Por lo tanto, siempre tenemos que evaluar todos los factores relacionados al diente, a la anatomía, a los tratamientos previos que pueda tener ese diente. No es lo mismo extraer un diente que tiene tratamiento de endodoncia a uno que no tiene tratamiento de endodoncia, etc. A un diente que tenga corona, ¿cierto?, que tenga una corona y que nosotros tenemos que primero extraer esa corona para poder sacar ese diente, etc. ¿Ya? Indicaciones, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué vamos a extraer? Probablemente no este diente, pero es parte de las indicaciones. ¿Qué indicaciones puede? ¿Por qué vamos a extraer este diente? Es evidente. ¿Qué enfermedad ven acá? Probablemente llegó como una pulpa ¿Amelogénesis? Por ahí lo dijeron. Sí. Ya, puede ser. Pero en este caso sí es una lesión de caries. ¿Ya? Sí, no era tan rebuscado, ¿ya? Hay pacientes, ¿cierto?, que tienen caries extensa, ¿cierto?, que ya tienen afectación de la pulpa, ¿ya? Y cuando un diente tiene la pulpa afectada, ¿qué alternativas de tratamientos hay? endodoncia o exodoncia. ¿Cierto? No hay muchos caminos, ¿cierto? Si el paciente no se puede realizar la exodoncia, o sea, la endodoncia, la exodoncia es la alternativa terapéutica. Entonces,
casos de caries extensa, ¿cierto? Es una indicación. ¿Qué vemos acá? Malposiciones. Apiñamiento, mal posición dentaria, ¿cierto? Entonces lo más probable es que acá nos indiquen las exodoncias de premolares, ¿cierto? Por una anomalía entomaxilar, ¿cierto? Una discropancia de espacio, porque son dientes que están sanos. Entonces van a decir, ¿por qué los vamos a extraer? ¿Por qué? Por indicación de ortodoncia, ¿ya? Acá, ¿qué vemos? También es como algo evidente. Periodontitis. ¿Ah? Periodontitis. Periodontitis, enfermedad periodontal, otra indicación, ¿cierto? Y acá, ¿qué vemos? Gingivitis. Ese diente. Extrusión. Periodontitis. De a uno, levanten la mano. Usted, Cosas. Nueva. dime, Hay extrusión de un molar. ¿cierto? Hay extrusión del diente Ese es el 1.6. izquierdo. 2.6. ¿Ya? Ya, entonces tú me puedes decir, ya, pero este diente no tiene movilidad, está sano, no tiene lesión de caries, pero está extruido. ¿En qué puede afectar eso el tratamiento? Quizás esto ustedes lo van a ver más adelante, no podemos comer en clase. Ahora me encantaría comer ahora. ¿Qué vemos acá? Una zona que está edéntula, ¿cierto? Entonces, como no hay diente, este diente busca contacto y se extruye, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si después el paciente dice, me quiero poner un implante acá? Quiero colocar una prótesis, un implante. ¿Tiene espacio para poder rehabilitar? No, ¿cierto? Entonces, en algunos casos también se indican exodoncias por indicación de rehabilitación. Entonces, ¿Y esos dientes se pueden volver a posicionar? a instruir con ortodoncia, instruir. pero probablemente no es el caso. Pero cuando hay dientes extruidos, con ortodoncia se pueden instruir, ¿ya? O en algunos casos se hacen cortes, o sea, no cortes, desgastes, ¿cierto? Del diente, pero supongamos, ¿cierto?, que en este caso se indica la exodoncia de este diente para poder rehabilitar todo el sector posterior, ¿ya? Entonces, indicaciones de ortodoncia, indicación periodontal, indicación por rehabilitación, ¿cierto?, por caries, ¿ya? Acá, ¿ya? ¿Qué les llama la erosión en esta radiografía panorámica? Canino. Canino, tercero molares. Canino incluido, terceros molares incluidos, ¿cierto? Ya, todo esto son, lo que vemos acá, son hallazgos clínicos, ¿cierto? Esto lo podemos ver clínicamente. Y esto que vemos acá son hallazgos radiográficos, ¿ya? Pues acá, como ustedes bien dijeron, ¿cierto? El diente 1.3 está incluido, 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, ¿ya? ¿Qué ven acá? Una fractura, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, supongamos que lamentablemente este diente tuvo una fractura corono-radicular muy complicada, sin posibilidad de... Bueno, esto después, yo no me quiero meter en temas de TDA, de traumatismo dental velar, ¿ya? Actualmente algunos dientes que tienen fractura corono-radicular, que ustedes lo van a ver más adelante, lo que se hace es remover solamente el fragmento coronario, lo que está suelto, y la raíz se deja para poder conservar hueso en pacientes que son pobres, pacientes que están en desarrollo. Entonces, no quiero que se noten que si el día de mañana les llega este traumatismo, ustedes piensen que enseguida hay que sacar el diente. No, ¿ya? Pero en algunos casos, por traumatismo, ya traumatismos severos, donde el diente tiene un mal pronóstico, también se opta por una exodoncia, ¿ya? ¿Qué vemos acá? Un quiste, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese que describir esta lesión, pues una lesión, radiolucia, ¿cierto? En relación a la corona del diente 4.8, ¿cierto? Que puede ser compatible con un ¿Quiste dentígero? quiste dentígero, ¿qué más? Ameloblastoma quístico, ¿ya? Entonces, ¿qué otra indicación pueden tener? Que estén asociados a una patología, a una lesión, ¿ya? ¿Qué vemos acá? Un supernumeral, ¿ya? Entonces, todas estas son indicaciones, dientes supernumerarios, dientes que están asociados a lesión, dientes que están asociados a trauma, ¿ya? Terceros molares, ¿cierto? ¿Qué vemos acá? ¿Ya? Estos de terceros molares y caninos se llaman como dientes incluidos en general, ¿ya? Dientes incluidos también pueden ser una indicación. Vimos las indicaciones, ahora vamos a ver cuáles son las contraindicaciones, ¿ya? Cuando no debemos realizar una extracción, al menos en ese momento, en lo inmediato. Hay contraindicaciones que son sistémicas y otras que son locales, ¿ya? Enfermedades sistémicas como
diabetes no controlada, ¿cierto? Algún paciente que esté con leucemia, alteraciones a la coagulación. En esos casos, ¿cierto? Tenemos que frenar, ya, evaluar al paciente, solicitar los exámenes indicados, ¿cierto? Y si no estamos seguros de que está indicado, no realizar, ¿ya? Pero esas son como banderitas rojas, ¿ya? Contraindicaciones locales. Si es una urgencia, por ejemplo, si es una bursitis, ¿ya? En algunos casos tú puedes trepanar versus hacer la extracción. Siempre buscar la alternativa para poder solucionar la urgencia, solucionar el dolor, pero si la exodoncia está contraindicada en ese momento, tú puedes buscar otra alternativa terapéutica. ¿Ya? Alteraciones locales como pericoronaritis. ¿Ya? ¿Sabes lo que es la pericoronaritis? Inflamación alrededor de un diente. ¿La qué? Es cuando hay inflamación del saco pericoronario, que pueden ser terceros molares o cuando están evolucionando los primeros molares también, ¿cierto? Entonces, cuando un diente, ¿cierto?, tiene una inflamación o un cuadro agudo, ¿cierto?, en ese momento va a haber más inflamación y la reparación no va a ser la misma. Incluso ese paciente, al haber una inflamación aguda en ese momento, ¿ya?, al sacar el diente va a haber más sangrado, el tejido va a estar más friable, eso quiere decir que los tejidos no van a estar como para poder suturarlo de la mejor forma. Entonces, cuando el paciente está con inflamación, dolor, trismus, en ese momento, lógicamente, no podemos indicar la exodoncia. Se trata primero la pericoronaritis, ¿ya? Y una vez que baje la inflamación, se indica la exodoncia, ¿sí? Eso después, cuando vayamos viendo urgencias odontológicas, lo vamos a ir como viendo bien en detalle, pero para que tengan nociones generales. Infecciones. Y esto es relativo, ¿ya? Esta es una contraindicación relativa. En pacientes que tengan infecciones severas, ¿ya? Donde están con trismus asociados, compromiso del estado general, pacientes que tengan indicación de un tratamiento más bien hospitalario con medicamentos endovenosos para poder tratar esa infección, en esos casos muchas veces está contraindicada la exodoncia en el momento, ¿ya? Pero si vemos otra infección, que también lo vamos a ver más adelante para que no se asusten, es un paciente que tiene un absceso bien localizado, ¿ya? Agudo o crónico en un diente, el paciente está bien, ¿cierto? Con un poco de dolor, ¿verdad? Pero sin mayor compromiso en el estado general. En esos casos, ya sí podemos realizar la exodoncia y vamos a resolver la urgencia. ¿Se entiende? Antiguamente decían como si hay infección, no se puede hacer extracción. Pero realizando una técnica anestésica bien, troncular, ¿sí? Y nos aseguramos que está bien anestesiado, sí se puede realizar. Profe, ¿y cómo lo hacemos con el tema de la anestesia? Troncular. Ya. Si poniendo una anestesia troncular, sí lo puedes hacer. Si es un paciente que está sistémicamente competente, ¿ya? Porque para que ocurra una infección, tiene que haber un huésped que está como inmunodeprimido o inmunocomprometido en ese momento, y por eso la infección, ¿cierto?, se produce. Pero si es un paciente que está con una inmunidad competente, sí lo puedes hacer, ¿ya? Y dientes asociados a tumores, ¿cierto?, como el que vimos en otras imágenes. Obviamente en ese momento la indicación no está, la indicación de la exodoncia no puede ser en ese momento. ¿Qué es lo más indicado cuando vemos una lesión asociada a un diente? Doctora, tengo una duda respecto a la anestesia. Ya. Si hay que hacer una extracción superior, ¿cómo lo haríamos en ese caso para hacer una Con un troncular? proceso O sea, infeccioso. solamente se podría la de carrea, pero se supone que ¿Solamente? la infraorbitaria igual contaría, pero si fuera un molar, ahí no se podría. Puedes poner la tuberosidad. O una anestesia bien alta, como para poder anestesiar como los nervios. Esas son preguntas de prueba, ¿ya? Infraorbitario, tuberosidad, vasopalatino, carrea, saber las técnicas tanto infiltrativas como moleculares, ¿ya? Cuando vemos un diente asociado, o sea, una lesión asociada a un diente, ¿ya? ¿Qué se le ocurre que es lo primero que hay que hacer? Así como ya no sabiendo nada, en un cuarto, con lo que ya saben. ¿Conocen el término biopsia? ¿Ya? Yo no puedo hacer un tratamiento si primero no sé cuál es la lesión la que estoy enfrentando, ¿ya? Entonces, en esos casos, cuando vemos lesiones asociadas a dientes, la primera como conducta de parte nuestra sería indicar una biopsia, y en algunos casos se puede hacer biopsia más exodoncia, pero no indicar una exodoncia y dejar el tumor ahí, ¿se entiende? Hay que extraer la lesión, o parte
Entonces, exámenes imagenológicos. ¿Cómo se llama esa radiografía? Periapical, ¿cierto? La radiografía periapical nos sirve para indicar, o sea, para realizar el sexo. ¿Sí, Fer? ¿Qué dijo, doctor? Ya, ustedes dijeron que esta es una radiografía periapical, ¿cierto? Sí. Y el paciente viene para la ortodoncia de ese diente, del 3-4, ¿verdad? ¿Sirve esta radiografía? ¿Por qué no? Sí, sí. O sea, se ve que está hecho pedazo. Yo creo que sí sirve. Sí sirve. ¿Cierto? Se ve la raíz en toda su extensión, se ve el diente completo, ¿ya? Esa radiografía sirve para hacer exodoncia, sí, ¿ya? ¿Cómo se llama esta radiografía? ¿Sirve para hacer una exodoncia? Ya, bien. A veces envían esta radiografía para hacer la exodoncia de ese examen. Ya. Esta radiografía, ¿cómo se llama? ¿Ya? El paciente vino para la exodoncia de ese diente, el 4-3, está incluido, asociado ahí a una lesión quística, ¿verdad? ¿Sirve esta radiografía? ¿Por qué no? Usted, bien. No sabemos qué orientación está Bien. ¿Qué examen complementario pudiese solicitar? Un cómbio, ¿cierto? Entonces, con el cómbio, ahí ya podemos saber que el diente, ¿cuál es la ubicación que tiene? Vestibular, ¿cierto? Entonces ahí yo ya voy a saber que tengo que acceder por vestibular para hacer la desinclusión de ese diente. Bien. Muy importante, estructuras anatómicas vecinas a considerar. ¿Ya? Acá está este diente incluido, ¿cierto? El premolar. ¿Qué estructura anatómica importante tengo a ese nivel? Canal mandibular y el nervio alveolar. Ah, sí, ¿cierto? Muy bien. Está ahí el nervio mentoniano. Acá. ¿Qué tenemos ahí? Ahí está él. Si se dan cuenta, o una luz. Tienen que apagarse las Ya. ¿Se dan cuenta cómo está ese diente? ¿Cómo está? En giroversión, ¿verdad? El 2-1 entonces está en giroversión. ¿Y qué tenemos acá? Un supernumerario, un menciones. Sí. ¿Y qué tenemos acá, cierto? La reconstrucción en 3D de esto. ¿Ya? Entonces ahí está el supernumerario, ¿verdad? ¿Qué estructura anatómica vemos acá? Ya. Y acá vemos que este supernumerario está en una posición invertida, ¿cierto? Acá mentoniano, ¿cierto? Y acá, ¿qué estructura tenemos? Como más hacia superior. ¿Qué estructura tenemos acá? No, la cavidad nasal. Acá. La cavidad nasal. La fosa nasal, la cavidad nasal, ¿cierto? Si este diente estuviese como a la altura de los premolares, ¿ya? Tendríamos el seno maxilar. ¿Ya? ¿Qué estructura tenemos acá? Importantísima. ¿Ya? El estudio del 4-8. Ya no voy a decir nada. ¿Ah? Ya, el canal, ¿cierto? Que en su interior, ¿qué tiene? Nervio alveolar El nervio inferior. alveolar. Esa finalmente es la estructura, ¿ya? El nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior es rama de qué nervio? Primero, ¿qué característica tiene? Sensitivo, motor, Sensitivo. ¿cierto? Entonces, cuando los pacientes dicen, no, que me va a dar una parálisis, ¿es correcto? No, ¿cierto? ¿Con qué va a quedar si es que se lesiona el nervio alveolar inferior? ¿Con? Sin sensación o va a tener como una sensación extraña. Ya. ¿Cómo se llama eso? Eso me olvidó el nombre. Parestesia. Parestesia. Bien. Parestesia y cortesia. ¿Ya? Entonces eso hay que advertírselo al paciente. ¿Qué ven acá? Miren. Acá este tercer molar tenía 2 raíces y entre las 2 raíces está el nervio. Entonces es posible, ¿cierto?, que el paciente quede con una parestesia posterior a la exodoncia. Y para esto existen alternativas. ¿Ya? Uno, ya si nosotros sabemos que vamos a generar una neuropaxia, ¿cierto?, una lesión en el nervio, y hay, bueno, ciertas indicaciones que no vienen al caso para el año en el que estamos, ¿ya? Pero en algunos casos se puede indicar una coronectomía, ya que consiste en cortar el diente. Si este diente está sano, ya, y tiene una posición vertical, lo que podemos realizar es un corte, ¿cierto?, de la corona y dejar las raíces ahí para evitar una alteración nerviosa, ¿ya? Entonces, por eso sirven estas imágenes, porque en algunos casos
van a afectar nuestra conducta terapéutica. Siempre los exámenes tienen que tener un impacto en lo que nosotros vamos a hacer, no pedir imágenes por pedir, ¿sí? Cuando la imagen, el examen complementario, ayuda a mi conducta, hay que solicitarla, ¿ya? ¿Qué estructura? Este ya es un escáner, ¿ya? Médico, no es un combi, ¿ya? Acá está lo que me habían dicho adelante. Nos vamos a ubicar un poquitito, ¿cierto? Este es el macizo cráneo facial, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Órbita. Órbitas, es lo óseo, ¿ya? ¿Y qué contiene la órbita? Los ojos. Globo ocular, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? La concha nasal inferior. ¿Cierto? Ya, el meato, todo lo que se quiera. Acá, ¿qué hay? Seno maxilar. Seno maxilar. ¿Qué diferencia tiene este seno maxilar con este seno maxilar? Hay un líquido. Claro, correcto. ¿Este qué tendrá en su interior? Aire. Aire. ¿Y este? Líquido. Líquido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tercer molar, que está en relación al seno maxilar, La raíz era muy prominente. se fue para el seno maxilar y generó una sinusitis. ¿Ya? La sinusitis es secreción purulenta, ¿ya? Que hay ahí. ¿Ya? Entonces este paciente consultó, si se dan cuenta, ¿qué ven aquí en el contorno? Edema, ¿cierto? La inflamación es algo celular. Lo que ustedes ven clínicamente es un aumento de volumen o edema. Entonces, cuando ustedes ven a alguien con la cara hinchada, eso no es inflamación. Ya la inflamación es algo que ocurre como molecularmente. Lo que ustedes ven es asimetría facial, aumento de volumen, edema, etc. ¿Ya? Entonces, efectivamente, este paciente ingresó por una infección y al examen clínico era una paciente joven, ¿cierto? No tenía, a ella no le hicieron la exoncia, sino que el tercer molar se fue hacia adentro. ¿Ya? Entonces, clínicamente estaba con su diente en buen estado, sana, y al tomar imágenes se nos encontramos con este hallazgo. ¿Ya? ¿Qué otras imágenes tenemos acá? Otro mesio, ¿cierto? Otro supernumerario, ¿ya? Y que aquí también está, ¿cierto? En relación al nasopalatino, pero este sí que está, ¿cierto? Bajo la cavidad nasal, ¿cierto? Bajo el piso nasal, ¿sí? Entonces, ¿qué puede haber acá? Al hacer esta extracción, podemos generar, ¿cierto? Lesión también en la mucosa nasal. Eso puede pasar. Entonces, todo esto nos sirve para poder advertir al paciente. Después de hacer la extracción, puede tener sangrado por la nariz, ¿ya? Entonces, eso ya nosotros lo vemos venir. Muy importante, cuando nos enfrentamos a un paciente, ¿cierto?, al que le tenemos que extraer un diente, tenemos que evaluar la morfología radicular, el remanente dentario, ¿cierto? No es lo mismo que un diente tenga el 80% de la corona o un diente que tenga el 25% de la corona. No va a ser el mismo enfrentamiento. Si es que tiene tratamientos realizados previamente, como ya lo habíamos conversado, corona, incrustaciones, restauraciones extensas, restauraciones metálicas, ¿ya? Que antes se usaban, ya probablemente ustedes acá, no sé si alguno tiene una amalgama, pero en mis tiempos sí existían las amalgamas. Entonces no es lo mismo un diente que tenga una restauración metálica, ¿cierto? Donde va a estar más limitado probablemente el remanente coronario, ¿ya? Y el estado periodontal, ya evaluar si es que el diente tiene movilidad o no, si es que tiene el hueso, ¿cierto? Más a un nivel más bajo. Otro factor importante a determinar son los dientes que tienen desgaste, ¿cierto? Como por bruxismo, ¿ya? Esos dientes que tienen unas facetas muy marcadas, ¿cierto? Y alto desgaste son dientes que van a estar en un hueso, ¿cierto? Que es mucho más cortical, mucho menos inextensible, porque esos dientes están sometidos a un trauma constante, ¿cierto? Que es el exceso de la fuerza, de un trauma. Entonces, ¿qué pasa? Alrededor ese hueso está mucho más corticalizado. Entonces, también hay que considerar, ¿ya? Entonces, una radiografía permite reconocer cualquier anormalidad que pueda dificultar la extracción dental. Acá, el diente a extraer era este, que no se ve muy clarito, ¿cierto? Tiene una lesión de caries, ¿cierto? Con amplia destrucción. ¿Y qué vemos en este diente? Que este diente, por suerte, no era el que había que salir, era este. Dilaceración. Una dislaceración, ¿cierto? Entonces, también importante. Ya un diente que tiene unas curvaturas marcadas, entonces poder extraerlo va a ser mucho más complejo, ¿ya? Acá que vemos una lesión apical, ¿cierto? Un diente con un perno, un poste ahí colado, ¿ya? Con lesiones. Acá vemos los terceros molares, ¿cierto? Etcétera. Entonces, una buena imagen
a permitir poder pesquisar todos estos hallazgos que pueden dificultar la extracción. ¿Ya? Tenemos acá una radiografía periapical, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el diente a extraer acá? El diente 4-6, ¿cierto? ¿Cuántas raíces tiene el primer molar mandibular? 3. Habitualmente, 2. Una mesial y una distal. Eso igual tienen que saberlo. La anatomía radicular la vamos a preguntar. ¿Cómo es la anatomía radicular de un primer molar superior? ¿Cómo es la anatomía de un primer molar inferior? Etcétera. ¿Ya? Entonces, anatomía radicular, lo habitual es que tenga 2, una mesial y una distal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Quisimos hacer la exoncia y ¿qué vemos acá? Fractura, fractura, exoncia incompleta. ¿Ya? Entonces ahí, por Angelito, ¿qué hicimos? ¿Cierto? Amarramos. ¿Ya? ¿Y qué vemos ahí en el lecho? Tenía 2 raíces distales y una mesial. Entonces ahí después viene como el repensar y decir, a ver, ¿qué pasó? Analizo nuevamente la radiografía y se ve, ¿ya? Y ahí hay un contorno, ¿ya? Y ahí hay otro contorno. Siempre tienen que evaluar esto, que es la línea o el espacio periodontal, ¿cierto? Y eso, si ustedes lo ven bien, van a poder evaluar cuántas raíces tiene ese diente, ¿ya? Y cuando este espacio periodontal no se vea, ya, y ustedes no puedan diferenciar el paso entre el diente y el hueso, es porque ese diente puede tener una anquilosis. Bien, ya. Entonces, ¿ya? Todo esto, toda esta lata que yo les di de la anamnesis, la ficha clínica, con preguntar y ver y demorarnos, todo el rato que tenemos que demorarnos en hacer una evaluación, tienen que tener esto bien en claro, que el tiempo empleado en una evaluación preoperatoria cuidadosa nunca es desperdiciado, ¿ya? Porque si nosotros nos saltamos pasos, nos pueden ocurrir chascarros, ¿cierto? Podemos tener complicaciones, ¿cierto? Y tratamientos que no van a ser bien indicados. Y ahora vamos a pasar a la exoncia, ¿cierto? ¿Qué es la exoncia? Es el acto quirúrgico mediante el cual se extrae un diente de su alveolo, ¿ya? Eso es. Y esta se debe realizar, tiene que tener como ciertas, como ciertos checks, ¿cierto? Tiene que ser indolora, obviamente. Si al paciente le duele, no vamos a estar realizando un buen tratamiento, ¿cierto? Y esto es muy importante. Tenemos que realizar el mínimo daño a los tejidos que lo rodean, tanto tejidos óseos como tejidos blandos, ¿ya? Si yo hago una exoncia de un primer molar, ¿ya? Y fracturo la tuberosidad, no voy a estar cumpliendo con este principio, ¿ya? O si realizo un manejo de los tejidos blandos no muy cuidadoso, ¿cierto? Y desgarro el tejido blando, tampoco voy a estar cumpliendo con los requisitos, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder permitir un buen posoperatorio y que la cicatrización se desarrolle sin alteraciones, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos llevar a cabo una exoncia exitosa, tenemos que tener ciertos requerimientos, ¿ya? Primero, la cooperación del paciente, ¿ya? Y para esto, ¿cómo vamos a conseguir que el paciente coopere, ¿ya? Excluyendo quizás a los pacientes pediátricos que sabemos que requieren un trabajo mucho más largo y mayor, cuidando la relación odontólogo-paciente, explicando ya lo que van a realizar, ¿cierto? Y mostrándose seguros, ¿cierto? Todo ese lenguaje y toda esa relación médico-paciente nos va a ayudar a que el paciente finalmente coopere, ¿ya? Tienen que tener conocimiento teórico de lo que van a realizar, una buena técnica quirúrgica, los exámenes complementarios que se necesitan ya en ese momento y además el instrumental adecuado, ¿ya? Todos estos requerimientos en alguna medida dependen de nosotros. Ustedes me pueden decir, pero es que el instrumental es pésimo, es de mal. Ahí, cuando ustedes ya, no sé, supongamos, van a entrar a trabajar a X lugar y les muestren el instrumental del año 1960, ¿ya? Y les digan, con esto ustedes tienen que trabajar. Es que yo no puedo trabajar con esto, porque ustedes no van a estar realizando un buen tratamiento, ¿ya? Entonces tienen que posicionarse como en su rol más adelante, de poder tener el criterio, ¿cierto? De poder decir esto sí y esto no, ¿ya? Entonces todo eso también es parte de lo que ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son las maniobras previas, ¿ya? Y las preoperatorias antes de hacer una exoncia? Primero, posicionar al paciente, ¿ya? El doctor Gutiérrez les va a explicar cuáles van a ser las posiciones indicadas para la exoncia. Posicionarse ustedes, ¿cierto? Como operador. Y puse acá esto porque en ese mismo momento que ustedes sientan al paciente, lo acomodan, se ubican ustedes,
Tienen que acomodar la luz, iluminar el campo operatorio, ¿ya? Tienen que posicionar bien sus manos, ¿cierto? El área de trabajo, cómo la van a utilizar, y realizar una correcta antisepsia y una anestesia. La antisepsia con clorhexidina al 0,12%, siempre un enjuague, ¿cierto? Un consultorio previo a la intervención, ¿ya? Y una anestesia adecuada, ¿ya? Acá se me desconfiguró esta diapo. ¿Por qué tenemos que preocuparnos tanto de realizar una exodoncia atraumática, cuidando el hueso, cuidando la encía? Porque luego que nosotros extraemos un diente, tenemos que pensar en ¿qué? En la rehabilitación. No podemos pensar en que vamos a extraer dientes y que el paciente va a quedar con ese espacio para toda su vida. Tenemos que apuntar a que ese espacio, ¿cierto?, se va a rehabilitar con implantes, con prótesis, ¿cierto?, con una prótesis fija plural, etcétera, pero tenemos que conservar la mayor cantidad de hueso posible, ¿ya? ¿Cuáles son los principios mecánicos de la exodoncia? Esto ya es como más teoría, ¿cierto? Expansión del alvéolo, usos de palanca o puntos de apoyo y la inserción de puño, ¿ya? Estos son principios físicos, ¿ya? Entonces cuando a veces dicen, no, pero es que uno es bajito, no tengo fuerza, todo esto es técnica, ¿ya? Porque lo que se utiliza para sacar un diente no es la fuerza bruta, ¿ya? No es que uno sea hombre, que otro sea mujer, que uno sea alto, que sea bajo, que tenga las manos grandes, que tenga las manos pequeñas. Todo esto es técnica, ¿ya? Porque utilizamos principios físicos para poder hacerlo. ¿Cómo se expande el alvéolo? ¿Ya? Este se logra principalmente con forceps, ya que es el instrumental que vamos a utilizar, elevadores, o también se pueden utilizar estos en conjunto, ¿ya? ¿Y qué es lo que se utiliza como instrumento dilatador, ¿cierto?, del alvéolo? Es el propio ente. Nosotros tomamos el forceps, ¿cierto?, lo posicionamos en el diente, realizamos movimientos, y ¿qué va a pasar? La raíz va a expandir este hueso, ¿cierto?, lo va a expandir, perdón, y luego que nosotros logramos este espacio, cuando lo usamos el diente, tenemos el espacio para poder, ¡pum!, hacer la abulsión, ¿ya? ¿Qué es lo que se requiere para poder expandir de manera adecuada el alvéolo, ¿cierto? Primero, que haya un remanente suficiente para poder hacer una buena prehensión, ¿ya? Y vamos a ver lo que es la prehensión, con los bocados del forceps. La dilatación del hueso alveolar solo es posible si es que este es suficientemente elástico. Y acá hay factores que ustedes tienen que considerar al momento de poder definir esto. ¿Será lo mismo realizar esto en un paciente de 13 años que en uno de 74? No, porque la calidad del hueso va a ser distinta, ¿ya? El hueso más como envejecido va a ser más corticalizado, o en pacientes también mayores, adultos mayores, pueden tener osteoporosis, ¿ya? Que también la calidad del hueso va a ser distinta. Como les decía, el remanente, ya no es lo mismo poder tomar con un instrumento esta corona que está indemne a una corona que está en un 25%, ¿ya? Entonces, ahí está este es el forceps, y este paso ya de tomar el diente o la raíz es la prehensión, ¿ya? Cuando nosotros tomamos el diente, ¿ya? El uso de palancas o puntos de apoyo, ¿ya? Los tipos de palancas que tienen aplicación en exodoncia son las de primer y segundo grado, y las palancas utilizadas con elevador también son de primer y segundo género, y con forceps son de primer y segundo grado, ¿ya? ¿Se acuerdan de los elementos de las palancas? ¿Ya? Teníamos una potencia, una resistencia y un punto de apoyo. Eso lo vimos en física, yo tampoco me acuerdo, pero hace mucho tiempo, ¿ya? ¿Cuál va a ser la potencia? O ¿cierto? Nuestra mano, que le va a entregar como la potencia para poder realizar el movimiento. La resistencia va a ser el diente, ¿cierto? Que es lo que está diciendo, no me saquen de aquí, por favor, es como que se resiste, ¿ya? Y el punto de apoyo va a ser el hueso alveolar o el diente vecino, ¿ya? La inserción de cuñas, ¿ya? Son cuando insertamos las puntas del forceps, ¿ya? Para poder generar la expulsión del diente fuera de su alvéolo, ¿ya? Cuando nosotros introducimos el forceps en el alvéolo y lo vamos introduciendo cada vez más, eso va a generar esta fuerza de cuña, ¿ya? Cuando nosotros introducimos el forceps, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿ya?, cuáles son los pasos para realizar una exodoncia, ¿ya?, con forceps. Primero, la sindesmotomía. Segundo paso, prehensión, que era lo que habíamos conversado. Tercer paso, la luxación. Y cuarto, la abulsión, ¿ya? La sindesmotomía, ¿cierto?, viene del griego, que es el sindesmos, ligamento, y tomé, sección,
O sea, ¿qué es lo que vamos a realizar en la sindesmotomía? La sección del ligamento, ¿ya? O del tejido blando que rodea el diente, ¿ya? Creo que esto cambió de nombre, no sé, pero ya no es como epitelio de unión, creo que tiene otro nombre, ¿no? Ustedes lo van a ver después, ¿ya? Pero tienen que, en el fondo, desprender el epitelio de unión que rodea el diente, ¿ya? De la porción cervical. ¿Con qué se puede realizar? Con un bisturí, un periostótomo o la sonda de caries, ¿ya? Esta es la sindesmotomía, ¿ya? Acá, ¿cierto? Este diente, el segundo premolar superior, es el que tiene indicación de exodoncia, ¿ya? Y con la sonda de caries, obviamente previamente anestesiado esto, ¿ya? Voy a introducir la punta de la sonda acá en el extremo más mesial del diente, ¿ya? Y tengo que llegar lo más hasta que yo ya no puedo pasar más. Tengo que introducir la sonda, entrar al surco, ¿cierto? Entrar lo más que pueda hasta que ya tengo un tope y hacer un movimiento como de mesial a distal. Y todas esas fibras se van a desprender, ¿ya? El ligamento periodontal. Es que el ligamento periodontal está en toda la raíz. Este es como el epitelio de unión, ¿ya? Que son esas fibras que están acá en la porción cervical, ¿ya? Entonces, desprendo todo ese epitelio, tanto por palatino como por vestibular, y tengo la sindesmotomía lista. ¿Cuál era el segundo paso? Prehensión, ¿ya? Y la prehensión es tomar el diente a nivel cervical, ojalá en su porción radicular, o sea, lo más apical posible, ¿ya? Para poder tener una palanca mucho más efectiva, ¿ya? El forceps debe seguir el eje longitudinal del diente, que eso puede sonar como complejo, pero ahora lo vamos a ver con imágenes, ¿ya? Este es el diente que se va a extraer, ¿cierto? Y este es el bocado del forceps, y este bocado tengo que introducirlo por eso es tan importante la sindesmotomía, porque si yo logro desinsertar bien todo eso, ¿cierto? Todo ese epitelio que está en la zona cervical, voy a poder introducir bien los bocados del forceps. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces todos los pasos son importantes. ¿Y a qué se refiere con que la prehensión tiene que ser en el eje longitudinal del diente? Si se dan cuenta, este es el eje, como el eje mayor, ¿ya? Y este eje mayor del diente tiene que ser coincidente con el eje mayor del forceps, ¿ya? Porque si yo ingreso o tomo el diente como con alguna angulación, no voy a estar ejerciendo bien la fuerza, ¿ya? ¿Qué diente es este? Usted. Primer molar superior. ¿Cuántas raíces tiene el primer molar superior? 3. ¿Ah? 3. 2 vestibulares, una palatina. Esto que se ve acá se llama espolón, ¿ya? Y ese espolón tiene que estar en la forca, ¿ya? Y eso ustedes lo van a tener que aplicar después, la anatomía y el conocer el instrumental, para poder elegir el instrumental adecuado, ¿ya? Entonces, esta es la manera correcta de realizar la prehensión, y esto es lo que yo le decía, ¿cierto? Este es el eje longitudinal del diente y el forceps está en otro eje, ¿ya? Así es como no debemos realizar. Después de la prehensión viene la luxación, que es finalmente como la desarticulación del diente, ¿ya? Y esto se consigue rompiendo el ligamento periodontal, que era lo que me decías, ¿cierto? Y la expansión del hueso. Entonces acá se realizan movimientos, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante, tanto de lateralidad, ¿ya? Que los movimientos de lateralidad son vestíbulo palatino o vestíbulo lingual, y de torsión, que son rotación del diente sobre su eje, y esto se puede realizar en relación a la anatomía radicular. ¿Podré realizar una rotación en un diente que tenga, pongamos, 3 raíces? No. Porque si yo lo roto, esto no es como un cono, tengo que ver cómo es la anatomía radicular. Si yo tengo un diente que tiene una raíz cónica, ahí sí voy a poder hacer la rotación. ¿Me sigue? Sí. Pero si no, solamente tendría que ser lateralidad. Sí. Y después igual alguna combinación pero eso se va adquiriendo igual con la... Como una leve con la rotación. experiencia. Sí, pero si las raíces, por ejemplo, si tienen 3 raíces, pero esas raíces están divergentes, No. yo hago una rotación, se van a fracturar. Pero si esas 3 raíces están más bien convergentes, ahí sí lo puedo hacer. Entonces, esto es muy como bonito, la verdad, porque hay que integrar todo, ¿ya? Entonces, ningún caso va a ser igual al otro. Después, cuando ya vean muchos y hagan muchas exodoncias, las van a poder comparar, pero al principio probablemente todas van a ser distintas, ¿ya? Porque cada caso tiene algo en particular, ¿ya? Entonces, dijimos que la luxación era la desarticulación del diente, y esto se consigue rompiendo el ligamento periodontal y expandiendo el alveolo,
¿Ya? Acá, por ejemplo, si yo realizo un movimiento vestíbulo lingual muy fuerte al comienzo, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar. ¿Ya? Eso es algo que puede pasar. La abducción ya es la maniobra final y es lo que permite, una vez que ya el diente está luxado, ¿cierto?, poder, no quiero decir sacarlo, pero retirarlo del alveolo, ¿ya? Y esto se realiza generalmente con un movimiento de tracción. Una vez que ya tengo el diente luxado, suelto, hago tracción y ya el diente está fuera, ¿ya? Ahí. Sí. Ahí está. La pía. Y hay otro instrumento, que vimos las exoncias con forceps, hay otro instrumento muy utilizado que son los elevadores, ¿ya? Y esto se utiliza para extraer dientes o raíces, ya sea como complemento del forceps, o sea, una exoncia combinada. Lo que se hace en algunos casos es luxar el diente con el elevador y luego hago la abducción propiamente tal con el forceps, ¿sí? Por ejemplo, los terceros molares superiores a veces es muy útil luxarlos primero, que estén sueltitos, y luego lo tomo con el forceps y lo extraigo, ¿ya? Entonces se puede utilizar como instrumento único o en combinación con el forceps. Y según su forma son capaces de efectuar fuerzas diferentes en direcciones e intensidades, ¿ya? Cuando tengamos el práctico instrumental, ahí vamos a conocer todos los forceps. Este es como el más universalmente utilizado, que es el elevador recto, ¿ya? El mango del elevador, esto es importante que ustedes lo sepan, cómo se toma, ¿ya? Y el elevador se toma con la palma de la mano, así, ¿ya? Y con este dedo tomo la parte activa, con el índice, ¿ya? Y eso me va a permitir poder, ¿cómo se llama?, controlar el movimiento. Si yo lo tomo de esta manera y no tengo un control de la parte activa, puedo pasar a piso de boca, a la mejilla, ¿cierto?, a tejido blando. Entonces es muy importante porque los pacientes dicen que esto es como un punzón cuando lo ven, ¿ya? ¿Conocen los punzones? ¿No? Entonces, sí, efectivamente es así, es cortante. Entonces, si no hay un buen control, pueden tener... Éxito. ¿Ya? Este es un elevador recto y se los van a pasar. ¿Ya? Este forceps, o sea, este elevador es un elevador recto, ¿ya? Y este forceps es un inglés con el color. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se aplica la fuerza del elevador? ¿Ya? Esto, la fuerza, o sea, no la fuerza, sino que el punto de aplicación. Tenemos un diente, ¿cierto? El elevador puede estar por mesial o puede estar por distal, ¿ya? Y eso va a depender de la dirección de las raíces, ¿ya? Si la raíz tiene una dirección hacia distal, el punto de apoyo es amesial. ¿Por qué? Porque el eje de salida va a ser hacia distal. ¿Se entiende? ¿Ya? Después cuando vayamos viendo, por ejemplo, voy a buscar una radiografía para mostrar. ¿Pero dónde se pone entonces, doctora? Si la raíz tiene una dirección hacia distal, el punto de apoyo es amesial. ¿Ya? Por mesial. Por mesial del diente, si es que la inclinación de la raíz va hacia distal. ¿Y siempre es por vestibular? ¿O también Sí. puede ser por...? Siempre por vestibular. Ah, por vestibular, pero por mesial. Sí. Claro. Ah, ya. Sí. A ver. Si la raíz tiene una dirección amesial, el punto de apoyo es a distal. ¿Ya? A ver, voy a mostrar. Por ejemplo, acá se dan cuenta que las raíces tienen una inclinación hacia distal, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera posicionar el elevador, tengo que apoyarlo aquí, por mesial del diente, y tengo que apoyarlo en el hueso alveolar, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Y eso es porque el eje de salida de este diente va a ser así, hacia distal, ¿ya? Todos los dientes uno tiene que imaginar el recorrido que tiene que hacer para poder salir, ¿ya? Cuando ustedes se imaginan el recorrido que tiene que hacer el diente para salir, la extracción o todo el proceso como que se aclara, ¿ya? Ya, entonces, ¿dónde se realiza el punto de apoyo del elevador? Tiene que ser a nivel óseo, ¿cierto? Perpendicular, ¿ya? O en 45 grados a cada ventana.
esto es muy importante, evitar el desplazamiento indeseado del instrumento hacia otras zonas, como por ejemplo paladar, piso de boca, o también es frecuente cuando se están haciendo exodoncias de premolares superiores, ¿ya? Y hay un resto radicular que está ahí, ¿cierto? ¿Qué creen que puede pasar? Si están con un elevador ahí haciendo todo la fuerza, ¿cierto? ¿Ya? Ahí desplazamiento del resto radicular hacia el cero. Y ahí tenemos problemas, ¿ya? Porque ahí ya no podemos entrar. Entonces siempre hay que tener como mucho cuidado con eso. Y la oclusación se realiza con movimientos de rotación hacia oclusal, ¿ya? ¿Tienes otro elevador? No. Ya, pero miren, este es el movimiento, cuando lo veamos en el práctico lo vamos a hacer, ¿ya? Pero este es el elevador y el movimiento de rotación es este. ¿Ya? Como moviendo de esta manera mi muñeca. Ese es el movimiento que hay que hacer con el elevador, ¿ya? Siguiendo el eje mayor del elevador. Esta maniobra, ¿cierto?, rompe el ligamento periodontal y también produce la expansión del alveolo. ¿Ya? Así, ¿cierto? Acá, ¿qué es lo que realizó este elevador? ¿Ya? Acá tenemos un diente, ¿cierto?, que le hicimos una odontosección. O sea, seccionamos el diente, ¿ya?, para poder separar la raíz distal de la mesial y extraer las raíces por separado, ¿ya? Entonces, esta odontosección, en algunos casos, se termina con el elevador. Primero esto se hace con una fresa, ¿ya? Se llega hasta furca, ¿cierto? Sí, idealmente, llegar a la furca, ¿cierto?, con una fresa quirúrgica redonda, ¿cierto?, con un motor quirúrgico, ¿cierto? Partimos haciendo esta odontosección, introducimos el elevador, ¿cierto?, en esa marca, en ese como riel que nosotros hicimos con la fresa, y hacemos este movimiento, claro. Y ahí se separan las raíces y sacamos raíz mesial, raíz distal, ¿ya? Eso es un tercer molar, ¿ya? La mantención de los movimientos de luxación permiten la abulsión del diente ya desde su alveolo. Ya, eso es como cierto principio y la técnica para poder realizar una exodoncia. Ahora, ¿en qué casos vamos a indicar, cierto, la utilización de un elevador? Exodoncia de terceros molares, dientes en mal posición. Si hay un diente que está en mal posición, probablemente nosotros no vamos a poder realizar una precisión efectiva con un forceps, ¿ya? Entonces ahí utilizamos un elevador. Restos radiculares, dientes incluidos, ¿ya? Ya, ahí terminamos como con lo de exodoncia. Ahora, brevemente, ¿ya? Recuerden que yo les había dicho que cuando hagan un procedimiento le digan al paciente qué es lo que les va a ocurrir, ¿cierto? ¿Qué es lo que le va a ocurrir a un paciente después de hacer una exodoncia? Edema, o qué es lo que le puede pasar, edema, hemorragia, infección, dolor. Esas son las 4 cosas, ¿ya? O los 4 elementos que por lo general rodean una exodoncia. Obviamente si es una exodoncia con un bajo trauma, un diente que está, no sé, movilidad 3, ¿ya? Te lo van a extraer, probablemente no van a generar edema en el paciente, ¿ya? Pero tienen que saber que esto es lo que puede ocurrir. Y nuestras indicaciones tienen que estar basadas en esto, ¿ya? Para poder prevenir esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿ya? Reposo relativo. Siempre ojalá tener las indicaciones como de un cierto orden, ¿ya? ¿Qué le vamos a indicar al paciente después de hacer una exodoncia? Reposo relativo sin hacer esfuerzo físico, ¿ya? Acá poner principal atención en los pacientes que tengan algún trabajo en el que tengan que presentarse al día siguiente y hacer fuerza, estudiantes, ya que a veces faltan al colegio para poder asistir a la hora. Entonces, aquí en este mismo apartado, indicar cierto reposo académico o sin hacer educación física, qué sé yo, todos esos detalles que tienen que considerar, ¿ya? El régimen, ¿qué es lo que va a comer? Dependiendo de la complicación, cuántos dientes sacamos, etcétera, ya en la cooperación del paciente, tenemos que indicar régimen papilla licuada, ¿ya? Que es, y ahí ustedes le dan ejemplos, jalea, yogur, sémola, helado, compotas, puré, palta, huevo revuelto, no sé, le dan un abanico para que sepan qué es la papilla licuada. Y luego, ya, régimen blando. Por ejemplo, cuando yo hago exodoncia de terceros molares, ¿ya? Siempre a los pacientes les digo 2 días de régimen papilla, ¿ya? Y luego blando, ¿ya? Como que les doy que los primeros días todo líquido y luego pueden pasar al blando. Y le dicen al paciente qué es blando, lo que puedan partir con una cuchara,
Por ejemplo, tortillas, pescado, ya, eso es blanco, ya, para que el paciente tenga clara cuál es la indicación. En algunos casos también podemos dejar gasa compresiva, que es dejar una gasita estéril, ya, por un par de minutos después de que el paciente, cuando el paciente se va para la casa. No escupir, no enjuagarse. No enjuagarse, los pacientes siempre preguntan, ¿me puedo enjuagar con matico, con salmuera, con, no sé, con bicarbonato? No, ya, ni siquiera enjuagues especiales, Listerine, ni una cosa, no enjuagarse, ya. Frío local intermitente, cuando yo realizo una exodoncia en la que sé que voy a generar edema, ya, este edema lo podemos prevenir de alguna manera indicando frío local intermitente por las primeras 24 o 48 horas. Hielito, ¿cierto?, en la zona. Esto es importante, indicar al paciente que necesita ya cepillarse los dientes de manera normal después de cada comida, ¿ya? Porque a veces piensan que por hacerse una extracción o por tener puntos no se van a limpiar los dientes, ¿ya? Eso también tienen que dejarlo claro. Y para prevenir el dolor, ¿cierto?, analgesia, ¿ya? Paracetamol, ¿ya? Si es que creen que van a generar un poquito de edema, asociarlo a algún antiinflamatorio, ibuprofeno, ketoprofeno, esos tienen que conocerlos todos, ketorolaco, todos los antiinflamatorios tienen que conocerlos. Siempre he tenido una duda con respecto a la comida que se puede acumular en el alvéolo. ¿Cómo eso no interfiere en la recuperación? Es que si se acumula comida, eso va a generar inflamación local, ¿ya? Entonces no va a reparar de la misma manera. Es que por eso, para evitar, uno puede utilizar sutura como para tratar de dejar lo más afrontado posible, ¿cierto?, la encía, aunque sabemos que si sacamos un diente que está sano, completamente con una, imagínense, un primer molar, sacarlo, por más que ustedes pongan una sutura, no van a lograr afrontar posiblemente la encía, ¿ya? Pero a veces dejar una sutura al menos va a proteger que el coágulo que se forma ahí no se desprenda, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces esa es una medida, ¿ya?, que tú la haces en tu cirugía, sutura, ¿ya?, un punto hemostático. Por eso indicas un régimen blando, ¿cierto? Porque si el paciente va y come, no sé, frutos secos, da por hecho que se va a meter un maní ahí en el alvéolo. Entonces, tienes que darle estas indicaciones precisamente para prevenir eso. Que por ejemplo, cuando he visto que cuando se hacen extracciones de terceros molares queda ahí como el alvéolo abierto y se acumula comida, pues a veces hay recomendaciones como en videos que la gente se limpia con jeringas con agua, entonces eso igual puede hacer que el alvéolo el coágulo se desprenda. Por eso es mejor no indicarlo, porque yo igual indico irrigación a veces, ¿ya? Pero eso es cuando yo ya controlo al paciente, no en las primeras horas, porque hay pacientes que a veces no moderan las indicaciones que uno les da y va a estar todo el rato con una jeringa y eso va a afectar a la cicatrización. Entonces, primero, indicaciones generales, ¿ya? Lo de la irrigación yo no lo indico, sino hasta en el fondo ver cómo controlar la higiene del paciente. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Responde tu pregunta? Sí. Ya. Analgesia y control. Ya, controlar al paciente en una semana. ¿Ya? Y eso es como en cuanto a las indicaciones. Y eso, como de generalidades. ¿Dudas? ¿En qué casos se dan antibióticos? Buena pregunta. Después de hacer una exodoncia, en una exodoncia, por ejemplo, una exodoncia de un diente en un paciente joven, de un premolar, ya por indicación de ortodoncia, no se dan antibióticos. En un resto radicular tampoco se dan antibióticos. En un tercer molar, en un paciente inmunocompetente, sano, tampoco se dejan antibióticos. Aunque sea cirugía. ¿Cuándo se puede indicar cirugía? O qué es lo que es más indicado, ¿ya? Es una profilaxia antibiótica cuando tú crees que el paciente lo va a necesitar, ¿ya? Entonces ahí que puedes indicar una dosis profiláctica, que son 2 gramos de amoxicilina, 1 hora antes de la atención, porque eso es mucho más efectivo que dejar 1 gramo cada 12 horas por, qué sé yo, X cantidad de días, ¿ya? Y cuando tú sabes que vas a realizar osteotomía, ¿ya? Cuando vas a hacer una cirugía que dura mayor a 45 minutos, ahí sí se indica antibióticos. Si tú vas a sacar un tercer molar único, ¿ya? Y en un paciente joven, sano, que no tiene ninguna comorbilidad, y vas a sacar un diente y vas a hacer un colgajo y lo vas a sacar, o aunque hagas osteotomía, no, eso la verdad que es un tema súper controversial, no existe evidencia para eso. Lo que pasa es que muchas veces abusamos y sobreindicamos el antibiótico, ¿ya? Eso. ¿Ya? Doctora, pero sí o sí se tiene que dejar antiinflamatorio, analgésico. Eso sí. ¿Y cuáles se recetan? Es que
que es que es el tema, no es una receta de cocina. Ya. ¿Ya? Porque también es importante preguntarle a los pacientes si es que tienen intolerancia a ciertos medicamentos. ¿Ya? Hay pacientes que dicen, no, yo con el ketoprofeno vomito. No le puedes indicar eso, tienes que cambiar tu medicamento. Entonces tienes que conocer todo el abanico, cuáles son las contraindicaciones. A pacientes hipertensos, por ejemplo, no le puedes dejar naproxeno, porque eso le va a generar más hipertensión de la que ya tienen. Entonces tienes que conocer todo como el abanico de medicamentos e ir ajustando a cada uno, pero por lo general, así como lo base, paracetamol de 500, ¿ya? ¿Cuánto es la dosis analgésica para una persona adulta del paracetamol? O sea, 500 cada 6 o 8 horas. ¿De cuánto? ¿De 500 gramos? Miligramos. Por ejemplo, para tu compañera, si le duele la cabeza, es 1 gramo la dosis analgésica. Ah, ya. Entonces a un paciente post-exodoncia no le pueden indicar 500 miligramos si le sacaron un diente. Ah, sí. ¿Ya? Tienen que indicar 1 gramo. ¿Es Y cada 1 12 gramo, horas o cada 24 horas? no, cada 8 horas. ¿Cuánto es la dosis máxima del paracetamol? Como ¿Dosis 3 gramos tóxica? creo. ¿Ah? 3 gramos creo, ¿no? 4. Diario, 4 gramos. ¿Ya? Entonces a un paciente tú le puedes indicar 1 gramo de paracetamol cada 8 horas. Ahora también le puedes decir que si el dolor es muy intenso, puede ser cada 6. Y ahí llegas a la dosis máxima, no se puede pasar de eso. ¿Ya? Y eso complementarlo con otros medicamentos. Con ketoprofeno, con ketorolaco, naproxeno. Esos son como los más utilizados. Ibuprofeno, no sé si lo dije. Eso. ¿Ya? Pero los antibióticos, vamos a ir viendo después en la clase más adelante cuándo se indican. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Alcanzamos? ¿Tienen dudas con el plástico sutura? En los materiales que hay que traer. Que está en la distribución, al lado del plástico sutura está una lista de materiales que deben tener. ¿Qué están en el mismo versión? Estaba como el ladito.